Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Rojas Maecha y en conjunto con mis compañeras Estefan Liberato Lugo y Daniela Rubio Carrillo, eh, estudiantes de medicina de octavo semestre, vamos a exponer en biología y en dermatología. Bueno, entonces para comenzar, pues vamos a hablar de unos conceptos clave para entender la exposición. Entonces comenzamos con linaje celular. Linaje celular es como ese árbol genealógico que tienen las células, entonces a través de su diferenciación. La diferenciación es el proceso por el cual la célula adquiere funciones cada vez más específicas y por el contrario, la dediferenciación es cuando una célula tiene la capacidad de pasar de ser una célula más específica a una menos específica. Las interacciones epiteliales mesenquimales son interacciones muy importantes en el desarrollo debido a que estas permiten como que el desarrollo epitelial y pues se han visto implicadas mucho en lo que es el desarrollo, sobre todo de lo que es la epidermis. El quimerismo o mosaicismo, pues se refiere como a su nombre lo dice y pues en asociación como a ese monstruo de la mitología griega que tenía cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón, en donde hay como que diferentes genotipos celulares y pues que eso también interviene en el desarrollo pues precisamente de esas células. Pues las líneas de Blasco, que pues son líneas imaginarias que delimitan como la migración de las células de la piel, pero esas pueden ser visibles cuando hay condiciones como pues lo podemos ver en la imagen central, que se trata de un nebus epidérmico que pues sigue las líneas de Blasco. Pues para recordar algo respecto a la estructura de la piel se divide en tres pues, grandes partes, que sería la epidermis, la dermis y pues el tejido celular subcutáneo o pues hipodermis. Entonces sería la epidermis que se divide a su vez en cinco capas. El estrato pues basal, en donde están las células madre que pues proveen las diferentes capas siguientes. El estrato espinoso, caracterizado por células que tienen unas uniones por desmosomas muy fuertes, seguido del estrato granuloso, que se caracteriza por los gránulos de querato y alina. El estrato lúcido, que solamente está presente en aquellas pieles gruesas como palmas de las manos y plantas de los pies. Y el estrato corno, que ya son células sin núcleo, que pues están en contacto directo con el medio ambiente. Esta capa va a derivar del ectodermo. Luego sigue la capa, pues, que es más, pues, que está debajo de la epidermis, que sería la dermis, y se divide a su vez en dermis papilar y dermis reticular. La dermis papilar, que tiene un tejido conectivo laxo, y la dermis reticular, que tiene un tejido conectivo más denso. Y ya más profundo está pues el tejido celular subcutáneo, donde predominan las células adiposas. Ya pues como generalidades estarían las células pues cutáneas, que son los queratinocitos, los fibroblastos, los melanocitos, células de Langerhans y células de Merkel. Los queratinocitos son las células más importantes a nivel de la epidermis y tienen pues la función de proteger pues contra el daño ambiental y pues forman una barrera contra los patógenos. Sin embargo, y pues a pesar de que esta es la única función que pues a veces se menciona, también tienen otras funciones muy importantes, entre las cuales está la protección contra la radiación ultravioleta, debido a que almacenan la melanina producida por los melanocitos. También producen mediadores inflamatorios, proinflamatorios, para activar el sistema inmunológico y también ayudan al proceso de cicatrización de las heridas. Respecto a los fibroblastos, pues estos se encargan de la producción de la matriz extracelular a nivel de la dermis y pues también, como lo había mencionado, se han asociado a la diferenciación de los queratinocitos. Los melanocitos son las células que producen la melanina y por tanto, pues su función principal es la protección contra rayos ultravioleta y también dan el tono a la piel. Las células de Langerhans son células pues dendríticas y por ende tienen una función inmune como células presentadoras de antígeno. Y las células de Merkel que se han visto pues asociadas a su función de pues, mecanorreceptora, pues para características táctiles que son profundas, por ejemplo, las formas y los bordes. Dentro de las vías de señalización importantes en el desarrollo
pues, de la piel está los ligandos WNT. Estos son proteínas extracelulares que tienen una modificación post-tradicional que le permite pues, tener como que una interacción con los receptores Figler y pues de esta forma estabilizan la beta-catenina, que pues es una proteína que tiene funciones respecto a la diferenciación epitelial, la función de las células madre y también la función de los apéndices. Está también P63, que es un factor de transcripción súper importante para la regulación pues, de la formación de la piel y pues, de la formación de los apéndices de la misma. Entonces, como vemos en la imagen, P63 regula la expresión de pues, losis de genes dependientes del mismo y de esta forma pues, es que controla la diferenciación de la piel. Entonces, es muy importante. Los ligandos Sonic Hedgehog son proteínas extracelulares que se unen al receptor SMUDEN y finalmente como que activan una familia de proteínas que sería la familia GLIN, que pues van a ser parte de factores de transcripción para el desarrollo de la piel y también sobre todo para el desarrollo de los folículos pilosos. Eh, EDAR, que son receptores de ectodisplasina A, pues es el receptor de esta proteína, que es como que fundamental en el desarrollo de las estructuras derivadas del ectodermo y pues también de los apéndices de la piel. Los ligandos del Teyaget son como que pues ligandos muy importantes respecto al control de la diferenciación epidérmica y lo que hacen es que, pues, en las diferentes como interacciones celulares que ellos, median, pues desarrollan diferentes genes, pues, importantes en el desarrollo de la embriología de la piel. También están los ligandos BMP y los factores de transcripción COX. Bueno, ya hablando del desarrollo de las células neurales y los somitas, debemos de tener en cuenta que a nivel de la tercera, pues más o menos en la tercera semana, a partir de la cresta neural, pues se va a ver como que una migración de las células de esta cresta neural. Y estas células que podemos ver aquí de tono rojo, que pues que tienen un patrón, pues como de movilidad dorsolateral, son las que me van a derivar como que los melanocitos, y las que vienen hacia ventral, los que derivan pues porciones del sistema nervioso. Pues se dice que estas células de la cresta neural producen WNT1, que a su vez activa la beta-catenina, que como pues ya lo hablé, pues tiene funciones primordiales en el desarrollo de la piel. Y también se ha visto pues asociado a pues, entidades dermatológicas como los nudos azules cuando hay alteraciones en la migración de esas células de la cresta neural. Ahora, ya hablando de la diferenciación de la epidermis, entonces, respecto a la diferenciación de la epidermis, tenemos unas moléculas muy importantes que sería WNT y el factor de crecimiento de fibroblastos. Entonces, lo que va a hacer WNT es que me va a inhibir la función del factor de crecimiento de fibroblastos sobre el neuroectodermo y de esta forma va a permitir que el neuroectodermo me exprese al BMP o proteína morfogénica ósea, que eso es lo que va a determinar el paso de las células hacia la epidermis y no pues hacia células del tejido nervioso. Entonces a partir de ello se va a formar una primera capa de células indiferenciadas de forma cuboidea y llenas de glucógeno. Eso aproximadamente a nivel de la tercera o cuarta semana. Luego, al final de la cuarta semana, lo que va a pasar es que se va a formar otra capa de células planas sobre esa única capa de células cuboideas que tiene unas uniones fuertes y tiene pues la función de proteger a lo que posteriormente será la epidermis, y también se ha asociado con funciones metabólicas de absorción de carbohidratos hacia el líquido amniótico y también para prevenir patologías asociadas con la adherencia entre sí del epitelio. Posteriormente, de la semana 8 a la 11, lo que se va a ver es la formación de otra capa de células, que serían las células de la capa intermedia, donde posteriormente
se van a desarrollar las células del estrato espinoso y el estrato granuloso. Y ya de a la semana 2 a semana 24, al final de la 24, lo que se ve es pues que se descaman las células que antes hacían parte de la peridermis y pues van a ser parte de la dermis caseosa, pues importante en el momento del parto. Bueno, ya en esta diapositiva, pues lo que quiero explicar es la diferenciación, pues, de la epidermis, pero ya basado más como que algo ya más molecular. Entonces, ya en el desarrollo, pues, de la epidermis, en esta parte es muy importante tener en cuenta la expresión de los genes P63, que como, pues, había hablado antes, son muy importantes en la diferenciación epidérmica y se ha visto que cuando se expresa el gen P63 a nivel del ectodermo de superficie, pues que pues, corresponde a esas células de forma cuboidal del principio, es cuando pues se van a pasar de ¿qué? De unas citoqueratinas primitivas, como la citoqueratina 8 y 18, a las citoqueratinas de la capa basal más maduras, como las citoqueratinas 5 y 14. Además, también, también es importante tener en cuenta que esas citoqueratinas que podemos ver acá, como las citoqueratinas 1 y 10, van a estar expresadas en la capa intermedia, pero posteriormente, dependiendo si se desarrolla, pues cuando se desarrolla el estrato espinoso y el estrato granuloso, pues se va a perder esas citoqueratinas 1 y 10, marcando la diferencia entre el espinoso y el granuloso. Es decir, el espinoso me va a expresar las citoqueratinas 1 y 10, mientras que el granuloso no. Bueno, también algo importante a destacar acá es que eh, como que el desarrollo, pues como que la expresión de bueno, más bien como que ese proceso en el que los melanocitos pues van hacia la epidermis pues en forma de granulazos, no es solamente a nivel de la tercera semana, sino que también cuando, como por los primeros 3 meses, ya van hacia la epidermis, desarrollan sus prolongaciones dendríticas y es ahí cuando pasan como que esa melanina tanto a los queratinocitos como a las células que posiblemente van a estar en el bulbo piloso y pues van a determinar el tono de piel y pues también el tono del cabello. Ok, en esta parte quiero pues mencionar algunos factores de crecimiento, bien sean proliferativos y antiproliferativos, muy importantes en el desarrollo de la piel, que pues pueden ser, por ejemplo, dentro de los proliferativos, el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento de fibroblastos, el transformante alfa, la insulina y las interleucinas, además también del factor de crecimiento de queratinocitos, mientras que los antiproliferativos son aquellos como el factor de crecimiento de transformante beta 1 y beta 2, los interferones y el factor de crecimiento tumoral. Esto pues, para mencionarlos, debido a que el desarrollo de la piel precisamente sería como que un equilibrio entre esos factores de crecimiento tanto proliferativos y antiproliferativos. Y pues para dar algunos ejemplos, el TGF-alfa, que es producido por las células basales y pues que induce como que sobre sí mismas la estimulación de su división, pues si está alterado, pues si se expresa mucho, lleva, por ejemplo, a la hiperqueratinización. Por otro lado, el factor de crecimiento de queratinocitos es producido por los fibroblastos y pues esto estimula también la proliferación de los queratinocitos. Ahí es donde está como que muy correlacionado la cuestión de el desarrollo de la epidermis a través de las interacciones que le puede brindar la dermis por los fibroblastos. Ya pues para mencionar algunas funciones más específicas del P63, está pues la proliferación de los queratinocitos a nivel basal, la expresión de marcadores epidérmicos, también la expresión de los componentes de los desmosomas y también proteínas importantes a nivel de la membrana basal, como lo son las integrinas. También cabe resaltar la diferenciación de los queratinocitos suprabasales y la expresión de marcadores epidérmicos por parte de los fibroblastos. Y ya por último estaría la diferenciación terminal epidérmica,
que depende mucho, pues se ha visto mucho que depende del gradiente de calcio, y además del gradiente de calcio también se ha visto que depende de la proteína quinasa C. Y el último paso que sería la formación de la barrera epidérmica, que se ha asociado a un factor de transcripción llamado KLF4, que se expresa a nivel de las capas espinosas y granulares superiores, y pues que es muy importante pues para la formación de esa barrera. Ya pues en esta imagen lo que quiero mostrar es en una infografía electrónica, pues cómo están las diferentes etapas de desarrollo de la epidermis respecto pues a las semanas correspondientes. Entonces primero vamos a tener una sola capa de células basales con el peridermo en la porción externa, luego las células basales con la capa intermedia y el peridermo, y luego cuando ya el peridermo pues se descama, pues está ya como que determinado lo que sería la piel, como que las diferentes capas de la piel. Además, una correlación clínica respecto a los establecimientos de la barrera cutánea, en donde se relaciona sobre todo con los síndromes de ictiosis, pues que son defectos de la cornificación. Y entre ellos, el más común es la ictiosis vulgar, que pues se asocia con defectos en la proteína, que sería pues la filagrina, que está en esos gránulos de keratoiarina a nivel de, pues, de la epidermis superior. Ya hablando del desarrollo de la dermis, tenemos que pues la dermis va a provenir del mesénquima, y este mesénquima pues se va a ir como que en tres partes grandes. Uno que sería el mesodermo de la placa lateral, que proporciona pues las células para la dermis de las extremidades y pues también de la pared del cuerpo. La otra que sería el mesodermo paraxial, que aporta las células de la dermis de la espalda, y las células pues ya de la cresta neural, que sería de la cara y del cuello. Primero vamos a comenzar con una dermis primordial, que se caracteriza por una alta celularidad y además donde hay mucho contenido de agua, eh, debido a que hay alto contenido de glucógeno y ácido hialurónico. Posteriormente pasamos a una dermis madura, que se caracteriza porque ya como que hay una diferenciación de las células mesenquimales a los fibroblastos, y estos fibroblastos empiezan a producir colágeno tipo 1 y tipo 4, pues principalmente. Además, también es importante mencionar el soporte epidérmico y nutricional estable, que pues ya da esta dermis madura, y la formación de crestas y papilas dérmicas, que comienzan a nivel pues de las manos y pues de los pies, también pues para formar los dermatoglifos. Y ya pues al quinto mes, en donde hay una red específica pues en todo el cuerpo, determinada por esas papilas y por esas crestas, eh, pues porque ya está pues, maduro. Bueno, entonces ya pues para mencionar el desarrollo de los fibroblastos y los adipocitos, es importante mencionar que tanto los adipocitos como los fibroblastos tienen características heterogéneas. En el caso de los fibroblastos, determinados por la localización corporal, es muy diferente respecto a que pues tenían orígenes del mesénquima pues también diferentes. La migración según los patrones específicos, que está determinado por los genes Hox, y según la localización determinada en la piel, también tienen características diferentes. Por ejemplo, las células que se encuentran, eh, las células, pues los fibroblastos que se encuentran en la porción superior de la dermis, lo que van a dar pues es, por ejemplo, las células que corresponden al músculo erector del pili, o también las células que están pues dentro de las papilas dérmicas, y van a tener como que más expresión de colágeno tipo 3 que colágeno tipo 1, que pues expresa más los fibroblastos que están a mayor profundidad. Eh, y también se debe tener en cuenta que esas células mesenquimales tienen regulación sobre los queratinocitos, debido a que se ha visto que cuando, por ejemplo, se hacen trasplantes de piel en donde no corresponde, pues la parte que pues en un principio eran como acordes de la dermis con la dermis se encarga de modificar las características morfológicas de la epidermis que antes estaba pues en esa región. Y también están los adipocitos, que pues tienen, como pues sabemos, un papel energético, inmunomodulador y pues en el ciclo del cabello.
y se desarrollan a partir de los progenitores de fibroblastos térmicos inferiores. También tienen características heterogéneas, por eso pues podemos hablar como que de la grasa parda y de la grasa pues blanca, pues las dos son diferentes. Y también tienen una importancia clínica que sería en el síndrome de Goltz, que es un síndrome en donde hay pues alteración en ese desarrollo de los adipocitos, en donde hay como que en donde hay como que una atrofia de los mismos y pues lo que se ve representado pues cutáneamente en la imagen. Pues ya para hablar un poco más a profundidad del desarrollo de los melanocitos, tenemos que, pues como ya sabíamos, que se derivan de la cresta neural y pues ya es en la octava semana en donde ya vamos a poder ver melanocitos a nivel de la epidermis y su precursor como que va a ser el progenitor SOX10, que también está presente en las células gliales, pero es a través ¿de qué? De la expresión de MIT y proteína y las proteínas DCT y KIT que pues se van hacia la formación de melanocitos y no hacia la formación de células gliales. Eh, También es importante que hay algunos melanocitos que tienen la capacidad de perder esas dos proteínas y pues hacer, hacer como se mencionaba antes, una diferenciación hacia pues células que pues de donde puedan provenir de nuevo los melanocitos, o sea, serían las que se van a ubicar en los bulbos pilosos y pues que van a determinar como que la proliferación de los mismos pues a medida que pues avanza la vida del ser humano. También se ha visto que tiene implicaciones clínicas, incluso en enfermedades, pues sí, en enfermedades como el melanoma y también en otras como el piebaldismo, en donde hay pues alteraciones en la migración de los melanoblastos y pues puede que se asocie con estas enfermedades. Y pues ya pues para terminar esta parte, al final pues ya pues en el recién nacido, vamos a tener pues dos determinantes, si es a término, no, si es a término o si es prematuro. En el caso de que sea término, eh, pues ya van a estar las capas de estrato córneo bien formadas. Se espera que haya una poca pérdida de agua transepidérmica precisamente pues porque las capas del estrato pues van a estar bien formadas. La barrera del estrato córneo se desarrolla rápidamente después del nacimiento. Eso quiere decir que pues al momento del nacimiento aún le queda desarrollo a la piel y por tanto la maduración completa va a requerir incluso meses, pero en el caso de los prematuros, la barrera cutánea es pobre y está poco cornificada y las proteínas dérmicas son deficientes. Y además hay mayor riesgo de daño cutáneo, mayor permeabilidad de agentes exógenos y pues hay mayor probabilidad de que exista una infección cutánea. Y pues no, nada, esto ya es una tabla que pues resume ya todo lo que acabo de decir. Ah, bueno, y pues para resaltar, estarían las células de Langerhans, que pues provienen de la médula ósea, es decir, pues del mesodermo, y las células de Merkel, que pues en realidad su origen aún es incierto. Ok, entonces para hablar ahora como de toda la inervación y de la vasculatura que tiene la embriología dermatológica, entonces vamos a empezar hablando de los nervios cutáneos. Regálame la siguiente, por favor. Entonces, tenemos que, principalmente lo que nos va a inervar las partes distales de la piel son las neuronas sensoriales. Estas tienen dos emergencias diferentes a partir de los ganglios de la raíz dorsal del trigémino, entonces sería como a nivel cefal, o también de los ganglios de la raíz dorsal, que sería más a nivel, pues, como lo dice, dorsales, ¿no? Entonces, estos nervios lo que van a hacer es se van a ir desarrollando a medida que se van desarrollando también las neuronas motoras, ¿sí? O sea, como por el mismo camino. Sin embargo, estos nervios no van a parar en el músculo como hacen las neuronas motoras, sino que van a cambiar de nombre y van a ser como los nervios somatosensoriales que van a continuar hacia la periferia, que es donde nos va a inervar realmente la piel. Entonces, también se va a ir desarrollando los
grupúsculos de Mason y Pacini, que son los que pues, conocemos ahora en día, y tenemos como forma principal es los queratinocitos. Estos son los desarrolladores pues, de los sensores epiteliales que se van a dar como en la piel, y estos son a medida como a través de las señales de proteoglicanos con heparina, que me van a hacer que estos nervios no lleguen a las neuronas motores, sino se diferencien en somatosensoriales y lleguen a la piel. Estas células queratinocitos son esenciales porque vemos como la plasticidad que tienen estas células en el desarrollo de células de tipo neuronal, porque no solo nos va a desarrollar los nervios sensoriales, sino también vemos que tiene como influencia en las papilas gustativas de la lengua, entonces también vamos a encontrar queratinocitos allí. Regálame la siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la vasculatura, tenemos la célula mesodérmica totipotencial, que esta va a tener un factor inductor de crecimiento mesodérmico, también con un factor inductor de crecimiento de fibroblásticos. ¿Para qué? Para que me dé la diferenciación y empiece a hacer la línea hematopoyética o la línea angioblástica. Estas dos se van a dar mediante precursores, que son receptores de crecimiento endotelial vascular cutáneo, que vienen del mesodermo y es del linaje endotelial, y una molécula muy importante es del BMP, que es el que me va a permitir esta diferenciación como tal. Los angioblastos como tal comienzan con células dispersas en todo el mesodermo, pero luego estas se van a ir fusionando y van formando tubos con luces a medida pues, que completan su diferenciación hacia células endoteliales. Esto luego se van a ramificar y van a madurar las reacciones que implican el factor de crecimiento fibroblástico beta y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Estas dos van a ser importantes para hacerme la dualidad de arteria-vena, entonces en el plexo arteriovenoso que se da, y vamos a tener un ligando y un receptor muy importante, que como ligando está la efrina B2, y el receptor sería el PHB4, que estos son los que me van a permitir que siempre esté esta relación arteria-vena y no se den como anormalidades en el crecimiento. Una vez se empiezan a dar todo este proceso, en la línea hematopoyética va a seguir con sus receptores y sus ligandos y me va a permitir crear como todas las líneas de diferenciación, que puede ser el mieloblasto, monoblasto, linfoblasto o el megacariocito. Y en cuanto a la diferenciación de la célula mesodérmica totipotencial en la línea angioblástica, me va a dar el angioblasto como tal, que es el precursor de las células, ¿no? Entonces, otro factor importante es la angiopoietina 1, que es la necesaria para el reclutamiento de las células asociadas como los pericitos para cuestión de la vasculatura. Siguiente. En cuanto a células hematopoyéticas, pues son numerosos tipos de grupos que se encuentran, y a menudo se definen nuevos pues subconjuntos que generalmente incluyen pues los linfocitos y las células mieloides, ¿no? Entonces, tenemos como dos grandes grupos que sería como las del saco vitelino, las células T, pero hay que tener en cuenta que las células T pues, van a viajar pues por la sangre y los ganglios linfáticos. Sin embargo, estas se desarrollan en los adultos, no en tal como en el embrión. Entonces, es importante que desde el embrión empiece como a darse esta diferenciación. Sin embargo, pues se va a dar su diferenciación completa es en el adulto como tal. Y las células de defensa que hablamos para el embrión vienen del saco vitelino, que estas primero me van a aportar los glóbulos rojos nucleados, que van a dar oxígeno al embrión, pues puesto no se ha dado la hematopoiesis completa, y luego se va a empezar a diferenciar los linajes mieloides, como las células de Langerhans, que como decía mi compañero son muy importantes y son las células de presentadoras de antígenos que van a empezar a protegerme y a cubrir y hacer esa barrera de piel que necesita el embrión en el crecimiento. Luego van a salir las células hematopoyéticas de la aorta dorsal, que después van a ir al hígado, y allí se generan las células madres hematopoyéticas, que eventualmente pues, pueden dar lugar a todos los linajes de células sanguíneas. Y estas pueden llegar a reconstruir la médula ósea completa. Como recordamos, en la embriogénesis, los linajes sanguíneos no solo salen de la médula ósea, sino también del hígado y del vaso, y posteriormente se van a ir como concluyendo un solo lugar. ¿Me das la siguiente, por favor? Ahora, vamos a hablar del desarrollo anexial. Esta es muy importante porque se va a dividir en tres grandes grupos, que sería la inducción, la organogénesis y la citodiferenciación. En este caso sería del folículo piloso y de las glándulas sebáceas, que van muy de la mano junto con las glándulas sudoríparas. Entonces,
Estos tres grupos que les dije, inducción, organogénesis y citoprotección, se van a subdiferenciar cada uno en, digamos, cuando estamos hablando de la inducción para el crecimiento del folículo piloso como tal, vamos a tener el epitelio indiferenciado que va a empezar como con factores específicos de la beta-catenina y P63, que junto con factores de WNT que me van a empezar a hacer como un aplanamiento de los fibroblastos con una activación de los mismos y junto con los queratinocitos, todo esto en simultáneo van a involucrarse en los patrones de crecimiento y desarrollo de los folículos pilosos como tal. También va a entrar ahí el factor de crecimiento de fibroblásticos, que sería como eso más o menos se da como en la semana 8 de gestación. Una vez tenemos en la semana 17 de gestación, pasamos a una placoda, que la placoda son una placa de pelo en la epidermis, donde los queratinocitos se vuelven mucho más delgados, se vuelven columnares y compactos. Esto, pues, se acompaña de acumulación de muchos fibroblastos, y que empiezan a ubicarse debajo de la epidermis y empiezan a hacerme como un grupo para empezar a formar como tal para la migración de los fibroblastos, y empezar a hacer la diferenciación del pelo. Una vez empezamos la etapa de organogénesis, estamos hablando de la semana 18 en adelante, estamos en una estructura germinal donde las moléculas importantes WNT y Sony Head-Hush, porque estas me van a producir la fase germinativa del cabello como tal. Esta es, en ocasiones también se llama como yema del cabello, porque es como cuando empieza realmente a formarse el cabello, porque es cuando empieza un movimiento descendente mucho más pronunciado que una placoda del epitelio y que forma una protuberancia clara que va seguido como de invasión epitelial descendente y una capa que se llama también como clavija, y este es cuando empieza el epitelio a envolver y abarcar la población de fibroblastos que ya están allí dentro y empiezan a denominarse como las papilas dérmicas como tal. Entonces estamos hablando de la semana 18 más, de 17 más o menos. En la semana 24 tendremos el desarrollo del folículo piloso como tal, como podemos ver ahí ya con pues, migración hematopoyética, donde le da la nutrición al folículo. Vemos también cómo la invaginación del epitelio se vuelve mucho más prominente y ya se empieza a crear el bulbo del folículo piloso como tal. Entonces, en este desarrollo el folículo es capaz de pues, crear un tallo queratinizado, que es un pelo que se llama, el primer pelo sería el lanugo, y el cabello se refiere como hacia la primera producción de cabello en todo el cuerpo. Este emerge más o menos a los 130 días de gestación, o sea, semana 18, semana 17 más o menos, y curiosamente todos los pelos no se desarrollan simultáneamente, pero en este momento de la embriogénesis sí, y la mayoría de estos vellos primeros que son lanugos se desprenden antes del nacimiento como tal. Entonces, es importante ver cómo la glándula sebácea se va formando también a medida que va creciendo este folículo piloso. Y las familias importantes de los receptores y correceptores son los factores de crecimiento epiteliales y los WNT, junto con otros genes muy importantes en el desarrollo del cabello, que incluyen pues, las vías de Sony Head-Hush, BMP y factor de crecimiento fibroblástico. Siguiente. Tenemos ahora la embriogénesis como tal de la glándula sebácea. Entonces tenemos el stem cell, que sería que este me va a dividir a dos grandes grupos celulares, que sería como las células del cabello propiamente dichas y los sebocitos. Entonces, como les decía, la glándula sebácea se va creando simultáneamente igual que el folículo piloso. Entonces, esta stem cell depende de los factores de crecimiento y de las señales que se le dé para su diferenciación. Entonces, como vemos ahí, si tenemos un aumento de las vías de señalización de Sony Head-Hush, va a producir un aumento de los MIC y una disminución de las vías de WNT y me van a producir un sebocito, que es la célula primordial de la glándula sebácea. Entonces, y por el otro lado, si tenemos un aumento de la WNT y de LEPS, me va a producir una célula del cabello. Entonces, las glándulas sebáceas al principio pues contienen glucógeno, no sebo en este momento, pero pues siempre va a persistir en la periferia de la glándula y esto siempre se va a ir como
perdiendo rápidamente, y en el centro se van a ir acumulando gotas de lípidos que van a ser visibles a partir de la semana 17 de gestación. Entonces después se va a ir creando como un conducto excretor común que va a conectarme con el folículo piloso, alrededor o sea, se van como creando los acinos de la glándula sebácea que me van a conectar con este conducto excretor, y empieza a formarse un cordón sólido, los cuales pues se van a llegar a producir el sebo que luego se va a necesitar para el crecimiento del cabello como tal. Entonces, luego estas células que van como epitelizando el conducto, se van volviendo como más, se van uniendo a los acinos sebosos, y se van llenando de sebo, y eventualmente van a perder su integridad y se van a romper para formar pues el canal como tal, que va a establecer el primer canal pilosebáceo. Entonces, esta unión. Luego, pues, una vez se da esta unión, pues se va a empezar a fluir el canal folicular, y posteriormente se va a dar, se va a desembocar en la superficie de la piel, y me va a producir tanto el folículo piloso como pues la glándula sebácea como tal. Siguiente. Tenemos la densidad diferencial, y esto es súper importante porque, como sabemos, no en todas las partes del cuerpo se crece de igual manera y igual de grosor y todo esto, los folículos pilosos. Entonces, esto también depende desde la embriogénesis. Depende también de la densidad, o sea, de la cantidad de células que se agrupan en un mismo lado, de la vasculatura que llegue, y de la migración de la dermis dorsal que se dé para el cuero cabelludo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos señales específicas para llegar a lugares donde va a haber mucha más cantidad de cabello, como pues en la cabeza, las cejas, las pestañas y la espalda, a pesar de que cada uno tiene como su inervación especial y su función especial. Todas van a compartir las mismas señales, que son las netritas, el factor de crecimiento vascular endotelial y las sematoforinas. Estas van a llegar a lugares específicos, como les decía, cabeza, cejas, pestañas y espalda, y van a hacer que también la vasculatura llegue más ahí, o sea, tenga una mayor irrigación, tanto nerviosa como vascular, para que empiece el crecimiento del pelo como tal. El desarrollo linfático también depende de esta densidad diferencial y se va haciendo todo en simultáneo. Este desarrollo linfático pues depende de la maduración de las células endoteliales venosas, que me van a producir el PROX1. Este PROX1 es un ligando que se va a unir a un receptor que me va a hacer que las células migren y se establezcan en los vasos linfáticos con expresión del factor de crecimiento vascular endotelial. Luego también pues viene el mesodermo lateral y me va a producir el desarrollo linfático como tal. La diferencia como tal del desarrollo de los nervios, de los apéndices y los folículos pilosos, depende también del mesodermo lateral y del PROX1, que es importante para que estas células como que broten y migren para establecer los vasos linfáticos y los vasos vasculares como tal, primero en regiones del mesodermo lateral, y después sí se van como ubicando en su señalización correspondiente. Siguiente. Ahora vamos a hablar de los dermatoglifos. Este desarrollo de los dermatoglifos primero empieza como más o menos en la semana 18, donde se puede ver específicamente como ya las invaginaciones y protrusiones del epitelio sobre las palmas de las manos y de los dedos de los pies, con una configuración de las crestas epidérmicas. A partir de la semana 18 se dice que tenemos dermatoglifos, y estos van a permanecer invariables por el resto de la vida, por más incidentes que pasan, y tiene diferentes ubicaciones. Entonces, ahí vemos como unos son imaginados hacia la derecha, otros son a la izquierda, y esto es lo que los hace únicos. Sin embargo, estos dermatoglifos empiezan desde la semana 7 con una características que es dermatoglifos volares, que es como cuando comienzan a aparecer pequeñas protuberancias en palmas y plantas, llamadas almohadillas volares como tal, y allí están sujetas a cambios. Las sustancias, pues, como que tienen las almohadillas volares son acumulaciones como tal de fibroblastos agrupados que se van quedando allí cuando las almohadillas volares involucionan. Entonces aparecen estas crestas epidérmicas como resultado de la hiperproliferación
de la capa basal en ese momento de las palmas y de las plantas, y sería la hiperproliferación, perdón, de la epidermis, lo que nos va a dar los dermatogrifos. Siguiente. Ok, entonces ahora seguimos con las glándulas sudoríparas. Y lo primero que tenemos que decir es que la piel tiene dos tipos de glándulas sudoríparas, las ecrinas y las apocrinas. Las ecrinas están en casi todo el cuerpo y ellas se abren directamente en la superficie de la piel, mientras que las apocrinas se abren en los folículos pilosos y se dirigen a la superficie de la piel. Las glándulas apocrinas se forman en zonas que tienen abundantes folículos pilosos, como por ejemplo el cuero cabelludo, las axilas y la ingle. Algo importante también que debemos mencionar es que, aunque las porciones secretoras ecrinas y apocrinas de las glándulas sudoríparas morfológicamente sí se pueden distinguir, sus conductos son histológicamente indistinguibles, a menos de que se pueda detectar como el orificio del conducto. Pero entonces para esto existe la distinción inmunohistológica, que puede realizarse mediante el antígeno embrionario etapa específico 4, que es un marcador de las células ductales de las glándulas sudoríparas ecrinas, pero no de las apocrinas. ¿Puedes pasarla, por favor? Bueno, para ver las características como generales de esas glándulas, vamos a ver este cuadrito que tiene como las características para poder diferenciarlas. Entonces, en cuanto a la apertura, las glándulas ecrinas, ya dijimos, a la superficie de la piel y las apocrinas a los folículos pilosos. En cuanto al conducto, la de las glándulas ecrinas es largo y delgado, mientras que el de las apocrinas es corto y grueso. En el tamaño, las ecrinas son pequeñas y las apocrinas son grandes. Y el tamaño del lumen, ecrinas es también pequeño y el de las apocrinas es más dilatado. Y en cuanto a la distribución en la piel, las ecrinas están en la mayoría de regiones, como ya dijimos, y las apocrinas en regiones muy velludas. En cuanto a los mamíferos domésticos, las glándulas ecrinas se encuentran en las regiones palmoplantares y las apocrinas en la mayoría de regiones. Y en el ratón de laboratorio, que es como el animal que nos importa acá, las ecrinas están en la región también palmoplantar y las apocrinas están ausentes. Entonces, por eso casi no tenemos información del desarrollo embriológico de las apocrinas, que ya vamos a ver. Bueno, entre otras cosas importantes también a saber, tenemos que un ser humano tiene aproximadamente de 2 a 4 millones de glándulas sudoríparas, es decir, como 200 a 400 centímetros cuadrados de superficie de piel. Y estas se encuentran en casi toda la superficie del cuerpo, pero son más densas en las palmas de las manos, las plantas de los pies, la frente y las extremidades superiores. En cambio, están ausentes en las márgenes de los labios, en los tímpanos y en las uñas, tanto de los dedos de las manos como de los pies. Y en nosotros los seres humanos, las glándulas sudoríparas ecrinas son las únicas que se distribuyen ampliamente en toda la superficie del cuerpo. Por el contrario, las glándulas apocrinas están, como por así decirlo, restringidas a regiones corporales muy peludas, como ya dijimos, las axilas y el perineo. Y la densidad de estas glándulas apocrinas es mucho menor en comparación con la de las ecrinas, que es menos de 50 centímetros cuadrados. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, ya para hablar de cada una de las glándulas, tenemos a las sudoríparas ecrinas y vamos a comenzar explicando brevemente su anatomía para entrar en contexto y poder entender cómo la complejidad de la morfogénesis después. Entonces, la arquitectura general del tejido es una glándula clásica, pues de dos capas que consta de un centro hueco rodeado por una capa interna de células secretoras, que son las células luminales, y una capa externa de células mioepiteliales recubiertas por una membrana basal. Ya hablando más en detalle, hay dos segmentos distintos, la espiral secretora, es decir, el túbulo, y el conducto. La espiral secretora, valga la redundancia, secreta una solución electrolítica diluida y estéril con componentes como cloruro de sodio principalmente, bicarbonato, potasio, etc. Y unos como menores, como la glucosa, piruvato, inmunoglobulinas, etc. Bueno, la porción secretora de la glándula tiene una estructura tubular enrollada y un centro estrecho, o sea, el lumen. Y está formada por tres tipos de células: las células claras o secretoras, las oscuras o mucoides y las mioepiteliales. Dentro de la capa luminal única están las células claras y las células oscuras, que se pueden distinguir por diferentes afinidades con los colorantes básicos y sus contenidos de gránulos, como ya habíamos mencionado antes. Una diferencia es que las células claras son más grandes y no tienen gránulos secretores, y las oscuras son más pequeñas y tienen varios gránulos reactivos a Schiff.
pero ambas son responsables de producir el sudor y pues sus ingredientes. Y según la histoquímica, se cree que las células claras son las principales responsables de generar agua, electrolitos y las sustancias inorgánicas en el sudor, mientras que las oscuras contribuyen más a la secreción de macromoléculas como las glicoproteínas. Ambos tipos de células existen en números, podemos decir, aproximadamente iguales, pero lo que las diferencia es su distribución. Las oscuras bordean las superficies apicales o luminales y las claras están como descansando directamente sobre la membrana basal o sobre las células mioepiteliales. Y esas células claras acceden directamente a la luz formando unos canalículos intercelulares. Las células mioepiteliales contráctiles en forma de huso se encuentran en la membrana basal y limitan, como ya lo habíamos mencionado, con las células claras. Y esas están ricas en miofilamentos y actinas, lo que sugiere que pues, su función puede ser proporcionar soporte contráctil para facilitar esa secreción del sudor. En cuanto al conducto, este es un canal recto que consta de un anillo exterior de células periféricas o basales y un anillo interior de células luminales o cuticulares. Y las células ductales luminales tienen una capa de tonofilamentos cerca de la membrana luminal que se llama borde cuticular. Y este sirve para proporcionar como elasticidad estructural al lumen ductal, que puede dilatarse cuando se bloquea el flujo ductal de sudor. Siguiente, por favor. Aquí otra imagen que ilustra también la anatomía de la glándula acrina y esa tabla que nos muestra los componentes celulares y reguladores clave conocidos de la glándula sudorípara acrina. Entonces, entre otros marcadores, los más importantes son como el S100 y el CA2, que se expresan solo en células claras. Está el CGRP, principalmente en células oscuras, el KRT5, KRT14 en células mioepiteliales y el KRT8, KRT18, tanto en células oscuras como claras. Por lo tanto, obviamente esas proteínas van a ser útiles para la inmunotinción, para distinguir los diferentes tipos de células. Además, también se identificaron varios canales iónicos, bombas y cotransportadores en esas células oscuras y claras humanas. Ya, siguiente. Bueno, como todos los apéndices de la piel, las glándulas endocrinas se derivan del ectodermo embrionario. En la mayoría de los mamíferos, las glándulas endocrinas están ubicadas solo en la piel de la pata ventral, generalmente agrupadas como en áreas de contacto, como las almohadillas de las patas en forma de cúpula. Precisamente por eso, los humanos enfrían la temperatura corporal al sudar, mientras que otros mamíferos generalmente tienen que conservar el calor mediante su pelaje y tienen que disipar el calor de formas alternativas menos, por así decirlo, eficientes, como por ejemplo el jadeo, el aumento de la secreción de saliva y el aumento del flujo sanguíneo en la piel, que es menos peluda. Por esa razón es que decimos que la cobertura expandida de la piel por las glándulas sudoríparas endocrinas es un, por así decirlo, marcador evolutivo, con la única excepción conocida de los ungulados, solo que en ellos son las glándulas apocrinas en lugar de las endocrinas y estas aumentan a cifras comparables respecto a los de nuestra especie. Bueno, el ratón, que es el animal de laboratorio más utilizado y en el que se realizaron los estudios que permiten conocer las vías de señalización que vamos a ver más adelante y que están implicadas en la morfogénesis de esas estructuras, tienen glándulas sudoríparas endocrinas presentes exclusivamente en las almohadillas de sus patas. Y la piel de su tronco carece por completo de glándulas sudoríparas. Por ese motivo, esos animales son más sensibles a los cambios climáticos extremos. Bueno, y ya hablando como en el ratón específicamente, las placas de yema de sudor del ratón comienzan a formarse justo antes del nacimiento y los progenitores de la capa basal epidérmica invaginan en la dermis profundamente. A medida que avanza la morfogénesis, las células en la punta de la yema sudorípara que crece hacia abajo se diferencian en células luminales y células mioepiteliales de la espiral secretora, mientras que las células suprabasales en el conducto se extienden hacia arriba y alcanzan la superficie de la piel para formar como un orificio. Siguiente, por favor. Bueno, la formación de apéndices cutáneos está regulada de manera característica por las interacciones de señalización recíproca entre el ectodermo y el mesénquima en general. Y los folículos pilosos, los dientes, las glándulas mamarias y las glándulas salivales tienen papilas dérmicas o como condensaciones dérmicas claramente visibles debajo de las estructuras epidérmicas. Un enigma
mm, que ha existido hace mucho tiempo en cuanto a las características morfológicas de las glándulas endocrinas, era la falta de como una correspondiente condensación dérmica discernible histológicamente o bueno, de cualquier centro de señalización dérmica. Sin embargo, pues se ha encontrado que los gérmenes de las glándulas endocrinas de ratón están rodeadas por células mesenquimales como agrupadas, lo que se llama la vaina dérmica. Esto durante el desarrollo, aunque pues la vaina era pequeña. Ese pequeño tamaño probablemente explica el fracaso de la detección convencional, pero por lo tanto se apoya en la idea de que esa formación de glándulas endocrinas requiere una interacción del ectodermo con el mesenquima. Pero claramente la identidad y la función de las células mesenquimales de las glándulas endocrinas pues queda por caracterizar mejor. Siguiente. En los embriones humanos, las glándulas sudoríparas comienzan a desarrollarse a partir de la epidermis de las palmas de las manos y las plantas de los pies a las más o menos 12-13 semanas, es decir, 3.5 meses. Y en el resto del cuerpo a las 20 semanas, específicamente en la piel axilar en el 5.º mes fetal y finalmente se desarrolla en todo el cuerpo hacia el 6.º mes fetal. El anágeno de la glándula sudorípara crina, que se desarrolla a partir de la cresta epidérmica, tiene 2 capas y desarrolla una luz entre las capas más o menos entre el 4.º y el 8.º mes fetal. Hacia el 8.º mes fetal, las células secretoras ecrinas se parecen más a las de un adulto. Hacia el 9.º mes fetal, las células mioepiteliales se forman alrededor de la espiral secretora y el conducto excretor. Y las células mioepiteliales y las células luminales en la porción secretora pueden detectarse a la semana 22. Siguiente, porfa. Bueno, en cuanto a la inervación, que obviamente es un requisito indispensable para la regulación de la secreción de sudor, se desarrolla junto con las glándulas sudoríparas. En el desarrollo normal del ratón, la inervación simpática comienza en el desarrollo de las glándulas ecrinas en el día 1 postnatal. La etapa de formación de la espiral secretora temprana y la transición a la inervación colinérgica se puede detectar en P6. Ya cuando la formación de la espiral secretora está muy avanzada, y en los estudios realizados se encontraron fibras nerviosas simpáticas distribuidas en la ubicación, por así decirlo, correcta, incluso cuando faltaban las glándulas endocrinas, aunque pues desaparecieron después de un periodo de aproximadamente 2 semanas. Entonces las glándulas maduras están rodeadas por terminaciones nerviosas simpáticas postganglionares, aunque el principal neurotransmisor pues final es la acetilcolina. Lo que pasa es que las fibras nacientes no lograron adquirir un estado colinérgico en ausencia de asociación con las glándulas endocrinas en desarrollo. Por lo tanto, la transición final a la respuesta colinérgica probablemente requiera factores humorales liberados por las glándulas endocrinas en desarrollo. En particular, los ratones transgénicos NGF mostraron una falta de inervación de la glándula endocrina, aunque los axones simpáticos alcanzaron las almohadillas de las patas, lo que implica a NGF como participante en esa inervación. Otra indicación de esa importancia en la inervación de las glándulas endocrinas proviene de los hallazgos de que las mutaciones en el receptor de NGF-TRK que condujeron a la apoptosis de los nervios simpáticos aferentes primarios y postganglionares durante el desarrollo, lo que resultó en una insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis. Siguiente, por favor. Las células madre o progenitoras de las glándulas sudoríparas se identificaron recientemente y a partir de glándulas endocrinas de ratón, otra vez, en desarrollo y maduras mediante el rastreo del linaje. La formación de glándulas endocrinas comienza con progenitores de yemas multipotentes K14+ en la capa basal del ectodermo embrionario. Esos progenitores de yemas 14+ luego pasan a progenitores basales multipotentes transitorios K14+ y progenitores suprabasales K18+, low K14, perdón, a medida que avanza el desarrollo. Ya luego van formando 4 poblaciones de células madre o progenitoras adultas, ya esas unipotentes, en glándulas maduras. Está el conducto basal, conducto suprabasal, progenitores luminales, mioepiteliales y glandulares. Bueno, algo importante aquí es que debido a su potencial regenerativo,
se demostró que los progenitores de los conductos basal y suprabasal contribuyen a la cicatrización de heridas del conducto sudoríparo epidérmico y también de la epidermis de la piel. Además, también los progenitores luminales, mioepiteliales y glandulares reponían a sus propios descendientes, bueno, solo cuando se producía una lesión localizada, lo que sugiere, pues, también las características unipotentes. Sin embargo, algo también importante es que algunos progenitores unipotentes probablemente recuperen al final ese estado de multipotentes cuando se localizan en entornos como extranjeros. Se demostró que los progenitores del conducto basal y mioepitelial, pero no los progenitores del conducto suprabasal o luminal, regeneran las glándulas sudoríparas de nuevo en las almohadillas adiposas mamarias y de los hombros y la epidermis estratificada en la piel de la espalda. Y entre las 4 poblaciones progenitoras adultas, los progenitores del conducto basal y mioepitelial, pero no los progenitores del conducto suprabasal y luminal, forman colonias grandes y pueden cultivarse a largo plazo. Específicamente, se demostró que los progenitores mioepiteliales son las principales como células retenedoras de etiquetas, por así decirlo, y que pueden generar las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos en entornos extraños, perdón. Por lo tanto, los progenitores mioepiteliales pueden poseer un mayor tallo, entre comillas, y un mayor potencial para regenerar las glándulas sudoríparas o la epidermis de la piel. También se ha demostrado que las células epiteliales de las glándulas sudoríparas ecrinas humanas regeneran la epidermis durante la secreción de heridas en la piel. Sin embargo, las células madre de las glándulas ecrinas humanas aún no se han caracterizado en detalle, pero se sugirió que las células mioepiteliales son las células progenitoras. Siguiente, por favor. Bueno, el análisis de la expresión de queratina también afortunadamente nos ha proporcionado información sobre el desarrollo fetal humano de las glándulas sudoríparas ecrinas y su diferenciación. Entonces, las queratinas luminales K8 y K18 se detectan por primera vez en la porción distal de la glándula sudorípara naciente en la semana 15 y seguidas por la expresión de marcadores mioepiteliales K5, K14, K17 y actina del músculo liso en la semana 22. Al igual que otros sitios corporales, la capa basal de la piel palmoplantar expresa K5 y K14, pero a diferencia de las células epidérmicas diferenciadoras K1 y K10 de la piel del tronco del cuerpo, se expresa una célula suprabasal adicional que es la K9. La epidermis de la piel palmoplantar también es mucho más gruesa que la de otras regiones del cuerpo. Y para los ratones, la piel palmoplantar es también la única región del cuerpo en la que abundan las glándulas sudoríparas ecrinas. Al igual que la piel palmoplantar humana, las yemas del sudo ratón aparecen por primera vez en el desarrollo fetal. En el día embrionario 17.5, 17.8, 18.5, perdón, aparece por primera vez invaginaciones epidérmicas que expresan K5 y K14. Bueno, y aquí algo importante es que después del nacimiento, a medida que avanza la morfogénesis, la tubular recta simple se va profundizando más en la dermis y la punta del túbulo comienza a enrollarse. La maduración se completa más o menos como a las 2 semanas después del nacimiento y las glándulas se vuelven completamente funcionales a las 3 semanas después del nacimiento. A medida que avanza la morfogénesis, las células de la capa interna, es decir, de la suprabasal del conducto sudoríparo en desarrollo, pierden gradualmente esa expresión de K5 y K14 y se diferencian en células luminales que expresan K8, K18. Mientras que las células de la capa externa, o pues basal, de las espirales, permanecen positivas para K5, K14 y se convierten en células mioepiteliales positivas para SMA. Al comienzo del desarrollo, la proliferación tiene lugar exclusivamente en las células basales K5, K14+, y pasa gradualmente a las células suprabasales, K8 y K18, de los conductos y glándulas que están en desarrollo. Una vez que se completa esa morfogénesis, la proliferación es apenas detectable en las glándulas maduras y solo permanece activa en las células basales del conducto sudoríparo y la epidermis de la piel de la pata. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de las vías de señalización involucradas en ese desarrollo de las glándulas sudoríparas.
Básicamente nos vamos a centrar en 4 vías de señalización y pues trataremos de resumir los puntos claves de cada una respecto a la morfogénesis de las glándulas sudoríparas. Primero tenemos a la vía de señalización EDA, EDAR, NF-kappa beta. Aquí es importante saber que gran parte de lo que se conoce sobre la señalización en el desarrollo de las glándulas sudoríparas se originó básicamente gracias a estudios en pacientes humanos con displasia ectodérmica hipohidrótica o HED por sus siglas. Y bueno, esta es una enfermedad que se caracteriza por la ausencia o malformación del cabello, los dientes y las glándulas sudoríparas, por supuesto. Entonces, en la raíz de este trastorno se encuentran los defectos genéticos en una vía de señalización de la superfamilia del factor de necrosis tumoral. Bueno, tenemos el gen EDA que codifica el ligando ectodisplasina A y este está mutado en la forma ligada al cromosoma X de HED. O pues displasia ectodérmica hipohidrótica. Y tenemos los genes que codifican el receptor de EDA, que es el EDAR, y la proteína adaptadora asociada, que es la EDARADD. Estos dos están mutados en la forma autosómica de HED. Y la mutación en estos 3 genes va a representar la mayoría de los casos de displasia ectodérmica hipohidrótica y causan un defecto de sudoración severo, lo que nos hace como concluir que son como un requisito indispensable para la señalización de EDA, pues en el desarrollo de las glándulas sudoríparas. Y todo este conocimiento surgió de la clonación posicional de varias cepas mutantes de ratones espontáneos, entre ellas tabí, sin pulmón y arrugado, esos 3 ratones. Conocidas desde ya hace más de medio siglo precisamente por mostrar esos fenotipos de la enfermedad. Esos ratones albergaban mutaciones en los genes EDA, EDAR y EDARADD, que les había mencionado anteriormente. Lo que pasa entonces es que más de 20 glándulas diferentes se ven afectadas y en particular las glándulas sudoríparas están ausentes en esos ratones mutantes. Y otro punto importante es que los ratones deficientes en TRAF6, o sea, el factor 6 asociado al receptor de TNF y la actividad de NF-kappa beta, también muestran un fenotipo HED idéntico, lo que lleva a los investigadores a darse cuenta de que las señales EDA, EDAR a través de la vía TRAF6 y NF-kappa beta son pues importantes en el desarrollo de apéndices epidérmicos, particularmente glándulas, dientes y pelos de protección. Por eso se han realizado varios estudios para expresar transgénicamente EDA, EDAR en ratones EDA null, o sea, atigrados, para rescatar el fenotipo HED, o en ratones de tipo salvaje, para examinar las consecuencias del desarrollo de aumentar la señalización de EDA. Básicamente lo que se encontró en los resultados es que aunque la sobreexpresión ubicua de la isoforma EDA-A1 en ratones atigrados dio como resultado una restauración casi completa de los apéndices de la piel, incluidas las glándulas sudoríparas, claro, la sobreexpresión específica del epitelio en ratones de tipo salvaje provocó la estimulación de la función de las glándulas sudoríparas. Además, cuando se diseñaron ratones transgénicos para inducir la expresión del gen EDA-A1, en el tratamiento con tetraciclina se descubrió también que la señalización de EDA es necesaria para el desarrollo de la glándula solo durante una ventana discreta que abarca el inicio normal de la glándula y la morfogénesis temprana. Porque si no se mantiene durante ese periodo de tiempo, no se generan glándulas maduras. Algo bien curioso que se descubrió es una variante EDAR natural que se denomina V370A en una población humana del este de Asia que tiene el pelo particularmente grueso y los dientes incisivos en forma como de pala, es decir, todo lo opuesto a lo que normalmente se espera para la HD, ¿cierto? Y esta variante es específicamente frecuente entre los chinos Han, los nativos americanos y otras poblaciones de Japón y Tailandia que descienden de los asiáticos orientales. Y bueno, aunque los modelos iniciales de ratón no mostraron diferencias obvias en la densidad de las glándulas sudoríparas, un ratón Nokin recientemente que expresaba esta variante natural rectificó esta situación. De hecho, cuando se analizó la variante EDA RV370A en la población humana,
la densidad de las glándulas sudoríparas y acrinas fue más alta de lo normal. Y lo que se piensa es que como esta variante surgió hace más de 30.000 años y persiste en una población en constante expansión, parece que el aumento de la densidad de las glándulas sudoríparas confiere una, no sé, como una especie de ventaja selectiva en el clima cálido y húmedo de esa región. Y un beneficio adicional puede ser la capacidad de esta variante de alelo para atenuar parcialmente los fenotipos HD causados por mutaciones del gen EDA en pacientes humanos. Bueno, y por último, a pesar del requisito de la señalización EDA, EDAR, NF-kappa beta para el inicio, la morfogénesis y las densidades de los apéndices epidérmicos, podemos decir que su posición regional no se ve afectada en gran medida, pues, por la sobreactivación de la vía. Y de manera similar, muchas de las características distintivas de diferentes apéndices o glándulas se conservan incluso bajo una señalización excesiva. Bueno, en cuanto a la vía de señalización WNT, la relación recíproca entre la señalización EDA y WNT se ha estudiado bastante. ¿Qué pasó? Pues debido a que se ha demostrado que la expresión de EDA y EDAR depende del factor potenciador linfoide 1 o LEF1, y se identificó un motivo de unión al LEF1 en la región promotora del gen EDA, se ha considerado que la vía WNT beta-catenina LEF1 es un regulador aguas arriba de la señalización EDA en el desarrollo de apéndices ectodérmicos. Aunque también aquí al contrario, muchos estudios demostraron que la señalización de WNT está aguas abajo de la señalización de EDA durante la formación de placas de apéndices ectodérmicos, como el folículo piloso y el diente. Sin embargo, entre esos estudios no se ha abordado directamente el papel de la señalización de WNT en el contexto del desarrollo de las glándulas sudoríparas. Recientemente se informó pues, que las mutaciones en WNT10A representan el 16% más o menos de los pacientes humanos con HD y que muchos de esos pacientes muestran anomalías graves en la sudoración. Pero en cambio, las mutaciones en otras proteínas WNT, como por ejemplo la WNT10B o la WNT6, que se ha demostrado que son objetivos de EDA, NF, kappa beta, en el contexto del desarrollo del diente del folículo piloso, no se encontraron en pacientes humanos con esta enfermedad. Esos hallazgos sugieren entonces un papel muy importante o un papel especial para WNT10A en el desarrollo de las glándulas sudoríparas. Sin embargo, pues aún falta determinar en qué paso WNT10A está implicado en el desarrollo de esas glándulas sudoríparas. La vía de señalización SHH requiere la señalización EDA-NF-kappa beta y se logró demostrar que está significativamente regulado a la baja cuando la señalización de EDA está ausente. Se sugiere también que esa señalización participa en el desarrollo de las glándulas sudoríparas específicamente durante su inducción y o progresión temprana, en lugar de durante la maduración o el mantenimiento. Sin embargo, pues el papel preciso de esa señalización y la morfogénesis de las glándulas aún está por aclararse también. Y la vía de la señalización BMP, que pues son las proteínas morfogenéticas óseas, son miembros de la superfamilia del factor de crecimiento transformante beta, presente en el mesénquima y se sabe que regulan el desarrollo de apéndices ectodérmicos. Particularmente, el antagonista de BMP, Nogin, estimula la regulación positiva del F1 en la placa del cabello y promueve la formación de folículos. Y curiosamente, los ratones transgénicos que sobreexpresan Nogin no solo muestran un aumento de la densidad del cabello, sino que también una sustitución casi completa de las glándulas endocrinas por folículos pilosos en las almohadillas de las patas que normalmente no tienen pelo. Y también se forman folículos pilosos ectópicos en el epitelio del pezón que también normalmente está sin pelo. Y esos hallazgos sugieren algo muy importante y es que la inhibición de la señalización de BMP favorece el destino de las células del folículo piloso, mientras que la señalización de BMP activa promueve el destino de las células glandulares. Recientemente también se descubrió que Ectodin o SOST-DC1, pero de Ectodin, vamos a nombrarlo, es un modulador de las vías WNT y BMP, perdón. Es esencial para suprimir el destino del folículo piloso en el pezón, que, como les dije, normalmente no tiene pelo.
Al igual que los ratones K4 Noguín, los ratones nulos de Ectodin desarrollan folículos pilosos en el epitelio del pezón. Por ende, debido a que tanto Noguín como Ectodin ejercen efectos inhibitorios de BMP, que se cree que son favorables para la morfogénesis del folículo piloso, los efectos positivos de la pérdida de función de Ectodin parece tener su origen en la elevación de la señalización de WNT. Sin embargo, pues aún falta ver si Ectodin también es necesario para suprimir el destino del folículo piloso en las almohadillas, normalmente sin pelo, y si funciona en el desarrollo de las glándulas sudoríparas. Siguiente, por favor. En cuanto a las glándulas sudoríparas apocrinas, como ya dijimos, se encuentran limitadas en ciertas regiones del cuerpo. Hay algunas glándulas sudoríparas apocrinas diferenciadas, por ejemplo, las que se encuentran en el conducto auditivo externo, que son las glándulas ceruminosas. Las glándulas sudoríparas apocrinas, aunque ya están presentes al nacer, no se vuelven funcionales hasta justo antes de la pubertad, por lo que se supone que su desarrollo es asociado con los cambios hormonales en la pubertad, aunque no se han identificado las hormonas pues, exactas. En cuanto a la anatomía, son glándulas enrolladas y localizadas en la grasa subcutánea cerca de la dermis. La glándula consta de una sola capa de células cuboidales o columnares, y esas células secretoras descansan sobre una capa de células mioepiteliales, al igual que las ecrinas. El conducto es corto y grueso y está compuesto por una doble capa de células cuboidales y desemboca en el infundíbulo del folículo piloso. Al igual que la glándula acrina, el mioepitelio cumple una función doble, como al proporcionar un soporte estructural, como al bombear el sudor como preformado. Debido a que las glándulas apocrinas de los humanos no comienzan a funcionar hasta la pubertad y producen el olor, se especula que tienen alguna función como sexual, que ahora mismo puede ser vestigial. Se ha visto que hay altos niveles de 15-lipoxigenasa 2 en las células secretoras de la glándula apocrina. Su producto, que es el 15-hidroxieicostatrenoico, un ligando del receptor nuclear PPAR gamma, puede funcionar como molécula de señalización y en secreción o diferenciación. Pasa la diapositiva, por favor. En cuanto a la fuente precisa de las glándulas apocrinas, pues aún no se conoce bien. Se dice que podría derivarse de unas pocas células en los folículos pilosos en el desarrollo que sufren una transformación glandular, y este proceso podría desencadenarse aún más durante la pubertad. Y ya por último, una vez más quiero decir que la evolución de la piel apocrina a la glándula acrina dominante es uno de los rasgos más importantes que los humanos han adquirido para obtener una ventaja de supervivencia frente a todas esas variaciones climáticas extremas. Y ya pasamos a la uña. Bueno, quiero empezar dando una breve definición y generalidades de la uña. Esta es el producto permanente de la matriz ungueal y debemos tener en cuenta que su apariencia y su crecimiento normal dependen de la integridad de varios componentes, los tejidos circundantes y la falange ósea que contribuyen al aparato ungueal. Vamos a mencionar aquí las partes más importantes del aparato ungueal para poder entender la morfogénesis. Está la placa ungueal, que es la uña como tal, es esa estructura queratinizada, duradera, que continúa creciendo a lo largo de la vida, etc. Están los pliegues ungueales laterales, que son las estructuras plegadas cutáneas que proporcionan los bordes laterales de la uña. Está el pliegue ungueal proximal, o posterior también se le dice, que es la estructura plegada cutánea que proporciona el borde proximal visible de la uña y se continúa con la cutícula. En la parte ya inferior de la superficie, pues inferior, sí, se convierte en la matriz dorsal. Está el eponiquio, que se refiere a la parte superior de la cara ventral de la parte proximal del pliegue ungueal proximal y se adhiere estrechamente a la uña durante una distancia corta. Está la cutícula, que esta hace referencia al estrato córneo del lado dorsal y ventral del pliegue ungueal proximal, que forma un tejido que se descama gradualmente y que sella el fondo de saco ungueal. Está la matriz de la uña o la raíz de la uña, que es una matriz germinativa y es la estructura epitelial debajo de la uña, comenzando en el tramo más proximal de la uña y terminando en el borde correspondiente al borde de la lúnula. La lúnula o media luna es el margen convexo de la matriz visto a través de la uña. Es más válido que el lecho ungueal adyacente. Es más comúnmente visible en el pulgar y el dedo gordo del pie, pero pues puede estar oculto por el pliegue ungueal proximal. También tenemos otras estructuras como el lecho ungueal, la banda onicodérmica, el hiponiquio, el surco distal, etcétera, pero pues vamos a dejar hasta ahí y vamos a seguir con la embriología.
quiero mencionar algo antes, es que debemos tener en cuenta que el crecimiento de las uñas se puede utilizar como indicador de prematuridad. Entonces vamos a dividir el desarrollo embriológico en estos 4 grupos de semanas para entender qué ocurre en cada uno de esos tiempos. Ya como tal, entrando en materia, los dígitos individuales son discernibles a partir de la 8ª semana de gestación. El primer elemento embrionario de la unidad unguial es el ángulo de la uña, presente desde la 9ª semana, como la epidermis que recubre la punta dorsal del dedo. A las 13 semanas, el campo unguial está bien definido en el dedo, con el primordio de la matriz debajo del pliegue unguial proximal. Ya a las 14 semanas, la placa unguial se ve como emergiendo por debajo del pliegue unguial proximal, con elementos que surgen de la lúnula y de la matriz más proximal. A las 17 semanas, la placa unguial cubre la mayor parte del lecho unguial. Y a partir de las 20 semanas, la unidad unguial y el dedo crecen como en tándem, con la placa unguial limitando con el reborde distal. Ya al nacer, la placa de la uña se extiende hasta el surco distal, que se vuelve progresivamente menos prominente. Puede ocurrir que la uña se curve como sobre la superficie volar del dedo. Y también puede ocurrir la coiloniquia, que esta deformidad es normal en los jóvenes y es como función de la delgadez de la placa unguial, pero se invierte con la edad. Y por último, las uñas llegan a la punta de los dígitos, las de las manos a semana 32 y la de los pies semana 36. Ya para finalizar la exposición, quiero mencionar que algunos hallazgos recientes muestran que el GR6 marca las células madre de las uñas y es necesario para la regeneración de la punta del dedo. Encontraron que el GR6 se expresa dentro de las células de la porción de la matriz unguial del epitelio unguial, así como en un subconjunto de células en el hueso y las glándulas sudoríparas acrinas. El análisis de linaje genético reveló que las células que expresan LGR6 dan lugar a la uña durante el crecimiento homeostático, lo que demuestra que LGR6 es un marcador de las células madre de la uña. Además, esas células que expresan LGR6 contribuyen al blastema, lo que sugiere como un papel directo potencial para las células que expresan LGR6 durante la regeneración de la punta del dedo. Entonces, este papel confirma, mediante el análisis de ratones deficientes en LGR6, que tienen un defecto de regeneración tanto en las uñas como en los huesos. Y ya.